Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren bien. El Señor en esta mañana nos habla un poco, nos ministra a través del evangelismo de los últimos tiempos. Este evangelismo de los últimos tiempos viene con un despertar mundial. Quitando la máscara de todo aquello de palabra de error, que esa palabra de un evangelismo eclesiástico que veníamos con eso durante muchos años, que, que no, no nos había sido revelado como tal, porque este evangelismo del reino es un proceso profético, es palabra profética. Y el evangelismo eclesiástico, pues, es una palabra que no nos edificaba como tal, que es una palabra de dioses paganos. En el evangelismo del reino, pues, tenemos la verdad, tenemos la verdad. Y el primero que vino profetizando este evangelio del reino fue, pues el primer profeta fue el Mesías. El Mesías, cuando vino por primera vez, él hablaba de que él profetizó, él fue el que trajo ese mensaje que habría de venir un reino, pues un mensaje del reino, de las buenas nuevas, de buenas noticias del reino, ¿verdad? Nos dice en Isaías 41:27, y dijo primero a Sión, mira aquí están, y a Jerusalén, oh, daré un mensajero de buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Isaías 52:7 nos dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Qué maravilloso es lo que Abba Padre nos dice aquí. Nos dice en el Evangelio de Lucas, encontramos las propias palabras de Jesús, donde Él nos dice quién fue que descubrió su misión de esta manera. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Nosotros somos los escogidos, los enviados por Abba Padre Celestial, pues para anunciar, manifestar y establecer el reino de Dios en toda la tierra. Nosotros somos los escogidos, los elegidos. Dice el Señor que cuando Pablo empezó a dar ese mensaje del reino en Asia, él estuvo ahí alrededor de 3 meses y él agarró aquella batalla con Pablo, discutía con los discípulos y para que entendieran el mensaje del reino que él estaba dando. Ahí Pablo formó un alboroto, formó tremendo alboroto en esa ciudad y se fue regando aquello por el mundo entero, porque ya no era Pablo, sino todos los discípulos del Señor que proclamaban el reino. Y entonces se forma un alboroto tanto político, religioso, tocó las finanzas del pueblo, porque cuando él empieza a hablar la verdad del reino, pues hubo un despertar, la gente abrió los ojos, la gente se le quitaron los tapones de los oídos y dijeron, wow, pero ¿qué es esto ahora? Y dice que se formó tremendo alboroto, bueno, que querían hasta matar a Pablo por aquello que él decía,
hubo aquello tremendo, cuando él empezó a hablar, a dar el verdadero mensaje del reino como tal. Cuando él cuando el Señor abrió el rollo para empezar ese mensaje del reino, se fue a Isaías. Cuando él abrió el rollo, precisamente le parece la leyenda de Isaías, donde dice donde dice pues donde dice la palabra pues que el Señor nos ha dado todo poder y toda autoridad, y que el reino de Dios está en nosotros. Guau, y fue tremendo esto que sucedió en ese momento. Poderoso, fue algo portentoso, dice la palabra, que fue una manifestación tremenda, la manifestación de Dios, lo que se empezó a ver ahí. Empezó esa transformación como tal de algo que nunca habían visto, pues. Ahí cuando nos habla, cuando el Señor abre el rollo, pues lo primero que ve es Isaías 61:1, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Aquí vino a traernos libertad. ¿Y qué pasó cuando Pablo empezó pues a dar el verdadero mensaje del reino de Dios? Pues hubo un despertar, una manifestación divina, y empezaron a suceder prodigios y milagros. Los que estaban enfermos eran sanados, los paralíticos se empezaron a levantar, el cojo empezó a caminar derecho, y el ciego veía, y el mudo hablaba, y empezaron a suceder todos esos milagros del Señor. Y fue cuando la gente empezó a creer y a decir: wow, de verdad que es un enviado de Dios, porque por los milagros que están sucediendo, que nunca los habíamos visto. Y los que estaban como Tomás, incrédulos, pues empezaron a creer y dijo: no, esto es poderoso, esto es del Señor. Y fue cuando empezaron a caerse las vendas de que ellos habían venido escuchando del evangelio eclesiástico como tal, a través de aquella diosa Diana, que era dioses falsos, era pura religión. Entonces eso es lo que hace falta en este tiempo, y por eso el Señor nos está despertando, nos está dando sabiduría y entendimiento, porque nos está preparando para lo que viene. Esto va a ser un despertar mundial, porque no va a ser solamente en un país, sino esto viene a nivel mundial. Es el evangelismo de calles, donde va a haber un despertar como nunca antes, un mover de Dios, la manifestación de Dios sobre la tierra, que dice que la gloria de Dios cubrirá toda la tierra como las aguas cubren la mar. Amén. Que Dios les bendiga grandemente a todos, y seguimos por aquí por las redes sociales.